Hola, mi nombre es Fernando Dodino y en esta edición de Diseño para Todis vamos a ver cómo resolver conflictos en Git. Bien, cuando nosotros trabajamos solos no tenemos mayores inconvenientes para subir lo que nosotros hacemos entre el repositorio local y el remoto y nos movemos con bastante facilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que trabajar en un proyecto con al menos una persona? ¿Sí? Cuando somos muchos. Bien, lo que pasa es que es difícil mantener actualizados el repositorio remoto y nuestro repositorio local, ¿sí? Y aquí es donde surgen los conflictos. Es decir, en cualquier proyecto comenzamos con un commit inicial de algún usuario. En este caso vamos a llamar al usuario A y vamos a indicar el commit con una pelotita roja para el usuario A. Luego, en algún otro momento, aparece un nuevo usuario, un usuario B, y hace otro commit, ¿sí? y lo publica en el repositorio remoto. ¿Qué pasa con el usuario A? Bien, puede tomar la buena práctica de hacer un git fetch o un git pull cada tanto, ¿sí? Pero esa periodicidad puede incluso no ser suficiente para que pueda recibir los cambios del usuario B. Entonces el usuario A va a seguir trabajando y en el momento en que quiera hacer un push, ¿sí? Asumiendo que en el repositorio local va a andar perfectamente, pero en el momento de hacer un push, bueno, si no bajó los últimos cambios del repositorio, va a recibir un rechazo por parte de Git. No va a permitir poder bajar esos cambios. Veamos entonces un ejemplo práctico de lo que estamos diciendo. Muy bien, hemos ingresado con un usuario que es JJ Contardo, que hará las veces de usuario B. Este usuario ya ha hecho algunos commits. Si entramos aquí dentro del repositorio, ¿sí? Y va a navegar por GitHub, por el mismo repositorio desde GitHub, para hacer un pequeño cambio, ¿sí? Este es el ejemplo del Composite, que si ustedes no lo vieron, no es realmente importante, no es relevante que ustedes lo conozcan. Vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a agregarle una descripción más representativa en el test para mejorarle la legibilidad. Y entonces vamos a decir que test de un archivo grande se verifica correctamente. Obviamente esto es un ejemplo didáctico, ¿no? Y vamos a escribir con nombre del mensaje de commit: mejoramos legibilidad del test de un archivo grande. Comiteamos, ¿sí? Y cuando vamos ahora en los commits, vemos el reciente cambio: mejoramos legibilidad del test de un archivo grande. Ahora nos vamos a posicionar con el usuario A en Eclipse. Bien, desde Eclipse el usuario A es fdodino, es mi usuario de GitHub, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño cambio. Y como todo archivo de más de 5 MB es un archivo grande, inicialmente elegimos el valor 5.01. Ahora, charlándolo bien, nos parece que 5.001 sería más apropiado como un valor límite para determinar que un archivo grande, cuando le pregunte si es grande, debería darme true. Ese pequeño cambio lo vamos a grabar con control S. Y antes que nada, antes de tentarnos a subirlo ya al repositorio, nos posicionamos acá y vamos a ejecutar con control F11 el test para verificar que sigue dando verde. Perfecto. Entonces, no nos vamos a mover con el plugin de eGit, ¿sí? Porque vamos a necesitar la ayuda de la consola y el output de la consola para poder manejarnos más cómodamente. Así que
vayamos a la consola. Siempre parados sobre el usuario A, que es fdodino, vamos a ver en qué estado nos encontramos. Bien, estamos en el branch master. Aparentemente dice que estamos al día con el repositorio remoto. Recordemos, origin es el repositorio remoto, el branch master. Lo que pasa es que no hicimos ni git fetch ni git pull, por lo tanto no sabemos que hay cambios. Lo que nos sugiere es, bueno, incorporar, hacer un git add de nuestro archivo grande. Vamos a incorporarlo. En el status lo vemos ahora verde, es decir, está en el área de staging. Y vamos a comitear poniéndole un mensaje representativo, como mejoramos valor límite del archivo grande. Excelente. Cuando consultamos nuevamente el status, vemos que nos adelantamos a origin master, es decir, tenemos un commit en nuestro repositorio local que no está pusheado a master. La sugerencia que recibimos es porque no hagamos un push. Veamos entonces el log. El log nos dice origin master, ¿sí? El head de master está apuntando a, bueno, un commit viejo anterior que no es justamente el de JJ Contardo, mientras que nuestro repositorio local, nuestro head, ¿sí? O sea, el puntero al último commit del repositorio local tiene el commit que acabamos de hacer, ¿no? La mejora del valor límite para el archivo grande. Vamos a hacer git push. Total, que puede malilzar. Bien, salió mal nomás, fue rechazado el push por parte de Git, ¿sí? Porque hay cambios en nuestro repositorio remoto que no tenemos en el repositorio local. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es git pull, ¿sí? Nunca git push -f. Eso lo que produce es pisar los cambios de mis compañeros. Eso se paga con medias lunas, normalmente, por lo menos acá en Argentina. Lo que uno debe hacer es hacer un git pull. Ese git pull, lo que va a pasar, recordemos en qué estado estamos actualmente. Bien, actualmente tenemos un commit en nuestro repositorio local y ese commit va a ser el commit que le siga al último que haya hecho el usuario B, ¿sí? Y cuando hagamos git pull, lo que va a pasar es que vamos a necesitar hacer un merge, lo que, bueno, en español se dice fusión, ¿sí? O sea, vamos a necesitar fusionar los cambios que estén en el repositorio remoto y en el repositorio local. Por eso no se asusten cuando de repente les aparece esta pantalla, ¿sí? Es el editor Nano, que no es un editor super piola, pero es el que nos permite editar el valor del mensaje del commit que nosotros vamos a hacer y que corresponde a ese merge o esa fusión entre lo que estaba en el repositorio remoto y lo que está en el repositorio local. Yo voy a dejar el mensaje tal cual está. Esto se puede editar, ¿sí? Y con control X salimos de ese editor. Veamos ahora en qué estado quedó nuestro repositorio local. Fíjense que respecto a lo que teníamos antes, el último commit de nuestro repositorio local era previo, digamos, al cambio que nosotros hicimos, era resetting old state. Ahora se incorporó el cambio de JJ Contardo, es decir, el del usuario B. Luego aparece nuestro commit, el de la mejora del valor límite, y luego, ¿sí?, el merge entre este cambio y este cambio. ¿Sí? Podemos verlo mejor con una línea y de paso con un gráfico. ¿Sí? Lo que acaba de pasar aquí es que hasta aquí, bueno, hubo una serie de commits que fueron todos por la misma rama. Luego se bifurcó la rama porque por un lado tuvimos la mejora de la legibilidad del test y
por otro lado la mejora del valor límite, y luego finalmente se fusionaron esos dos cambios para dar origen a este merge que está en nuestro repositorio local, ¿sí? Es decir, tenemos que saber distinguir que todos estos cambios que nosotros acabamos de hacer respecto al valor límite y al merge que hicimos con el repositorio remoto están solamente en el repositorio local y todavía no están subidos, ¿sí? Entonces, para subirlos tenemos que hacer git push origin master. Ahora sí, tras haber hecho el merge, podemos subir nuestros cambios hacia el repositorio remoto, mientras que antes recibimos un rechazo por parte de Git, porque eso entraba en conflicto con la historia de los commits. Es decir, teníamos que ver en qué orden iban a quedar cada uno de esos commits. Vemos aquí la historia, cómo queda reflejado ese cambio, ¿sí? La historia en Git queda fija en este momento a el cambio que hizo el usuario B y luego el cambio que hizo el usuario A, para finalmente ver el merge que se produjo para poder subir correspondientemente ese cambio a nuestro repositorio remoto. Lo vemos reflejado aquí. Vamos a continuar la presentación y vamos a ver ese cambio reflejado para que se entienda mejor. Partimos de un commit 1, el usuario B hace el commit que nosotros denominamos 2, y después aparecen estos dos commits, ¿sí? El commit original que quería hacer el usuario A y que no pudo, pero que tras el merge automático resultó ser el commit 4, el nuevo commit que continuará la historia del branch master para nuestro repositorio. Ahora bien, eso es una historia con un final bastante feliz y automático. Vamos a ver un segundo caso en el cual, cuando la misma línea está modificada, Git no puede hacer ese merge automático. Veamos entonces el caso.